Antes de que el primer rayo de sol iluminara la cúpula de la Basílica de San Pedro, el Vaticano permanecía envuelto en un silencio tan profundo que parecía contener siglos enteros de oraciones. Solo el eco lejano de unos pasos rompía la quietud de un pasillo antiguo donde pocas personas entraban antes del amanecer. El Papa Leo XIV caminaba sin escolta. No buscaba cámaras. No esperaba reuniones. Aquella mañana había pedido permanecer completamente solo. Al abrir la pequeña puerta de una capilla casi olvidada por los visitantes, una corriente de aire movió suavemente la llama de varias velas encendidas durante la noche. El aroma del incienso todavía permanecía suspendido en el ambiente, mezclándose con el olor inconfundible de los libros antiguos. Fue entonces cuando lo vio. Sobre el último banco de madera descansaba una Biblia cubierta por una fina capa de polvo. No tenía nombre en la portada. No llevaba ninguna cinta elegante ni una dedicatoria especial. Parecía una Biblia cualquiera, abandonada hacía mucho tiempo por alguien que nunca volvió a buscarla. El Santo Padre se acercó lentamente. Pasó la mano sobre la cubierta envejecida. El polvo desapareció dejando visible una pequeña cruz grabada en el cuero. La abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban marcadas por el tiempo. Había flores secas entre algunos capítulos. Varias hojas mostraban pequeñas manchas que podían haber sido lágrimas muchos años atrás. Pero no fue eso lo que detuvo su respiración. En el margen de una página del Evangelio de Lucas aparecía una única frase escrita a mano con tinta ya descolorida. Si algún día alguien encuentra esta Biblia, dígale a Dios que todavía quiero volver, aunque ya no sepa cómo. El Papa Leo XIV permaneció inmóvil. No habló. No pasó la página. Simplemente volvió a leer aquellas palabras una segunda vez. Y luego una tercera. En una ciudad donde cada día llegaban miles de cartas, peticiones y documentos oficiales, aquella sencilla frase escrita por una persona desconocida parecía contener un peso imposible de medir. ¿Quién había escrito aquello? ¿Cuánto tiempo llevaba esa Biblia esperando? ¿Habría encontrado esa persona el camino de regreso? ¿O habría muerto creyendo que Dios ya no escuchaba su voz? El Santo Padre cerró lentamente los ojos. Durante unos instantes no hubo discursos. No hubo respuestas. Solo una oración silenciosa nacida en el corazón de un pastor que comprendía el dolor escondido detrás de aquellas pocas palabras. Porque existen heridas que nadie puede ver. Personas que sonríen mientras sienten que han perdido a Dios. Hombres y mujeres que dejaron de entrar en una iglesia no por falta de fe, sino porque un día comenzaron a creer que ya era demasiado tarde para regresar. Y quizás esa Biblia pertenecía precisamente a una de esas personas. Leo XIV volvió a abrir el libro. Entre sus páginas encontró una pequeña hoja doblada varias veces. El papel estaba tan frágil que parecía romperse con solo tocarlo. No contenía una firma. Ni una dirección. Solo una fecha escrita con letra temblorosa. 18 de noviembre de 1998. Debajo aparecía otra frase. Hoy intenté entrar en la iglesia, pero me quedé en la puerta. Sentí que todos pertenecían a ese lugar menos yo. El Papa dejó escapar un suspiro profundo. Aquella frase no hablaba solamente de una persona. Hablaba de millones. De quienes cargaban culpas antiguas. De quienes habían perdido a un hijo. De quienes ya no sabían rezar. De quienes habían cometido errores que todavía los perseguían cada noche. Y de quienes, aun deseando volver a Dios, no encontraban el valor para dar el primer paso. Leo XIV levantó la mirada hacia el crucifijo que presidía la pequeña capilla. La luz del amanecer comenzaba a atravesar lentamente los vitrales. Los primeros colores iluminaban el rostro de Cristo. En ese instante, el Santo Padre comprendió que aquella historia no debía quedarse escondida entre las páginas de una Biblia olvidada. No como una investigación. No como un misterio para satisfacer la curiosidad. Sino como una reflexión para todos aquellos que alguna vez sintieron que habían llegado demasiado tarde al abrazo de Dios. Con una delicadeza casi paternal, cerró la Biblia y la sostuvo entre sus manos. Luego pronunció apenas un susurro que nadie más escuchó. Nadie escribe estas palabras si todavía no espera ser encontrado. Fuera de la capilla, las campanas comenzaron a anunciar el nacimiento de un nuevo día. Pero dentro de aquellas páginas antiguas permanecía una pregunta mucho más profunda.
Si una persona pasa años creyendo que Dios la ha olvidado, ¿quién necesita regresar realmente, el hombre hacia Dios, o el corazón hacia la esperanza? Y lo que el Papa Leo XIV descubriría sobre el verdadero dueño de aquella Biblia cambiaría para siempre la forma en que muchos comprenderían la misericordia, el perdón y el significado de volver a casa. La Biblia permanecía cerrada sobre el escritorio del Papa Leo XIV. Nadie más conocía su contenido. Nadie sabía que, entre aquellas páginas gastadas por el tiempo, había una pregunta capaz de tocar el corazón de millones de personas. Mientras el Vaticano comenzaba su rutina diaria, secretarios, sacerdotes y visitantes recorrían los pasillos con el ritmo habitual de cada mañana. Todo parecía igual. Pero para Leo XIV, algo había cambiado. Aquellas pocas líneas escritas por una mano desconocida no eran solamente el recuerdo de alguien que había desaparecido hacía muchos años. Eran el reflejo de una realidad que seguía viva. Porque la mayor parte del sufrimiento espiritual nunca aparece en los titulares. No llena las plazas. No provoca aplausos. Sucede en silencio. Sucede cuando una madre deja de rezar porque siente que Dios no respondió a la oración por su hijo. Sucede cuando un anciano entra a una iglesia únicamente para sentarse en el último banco, convencido de que ya no tiene nada que ofrecer. Sucede cuando un joven, después de años lejos de la fe, pasa frente a una puerta abierta y continúa caminando porque piensa que será juzgado antes de ser escuchado. Y sucede, sobre todo, cuando una persona empieza a creer que su historia ya no merece ser contada. Leo XIV conocía bien ese dolor. Durante años había escuchado confesiones de hombres y mujeres que no buscaban respuestas complicadas. Solo necesitaban escuchar una frase. Todavía puedes volver. Sin embargo, muchas veces el miedo hablaba más fuerte que la esperanza. Había quienes cargaban culpas desde hacía décadas. Otros se avergonzaban de decisiones tomadas en momentos de desesperación. Algunos pensaban que Dios podía perdonar a todos, menos a ellos. Y esa mentira silenciosa terminaba alejándolos precisamente del único lugar donde podían encontrar paz. El Santo Padre abrió nuevamente la Biblia. No para buscar una respuesta inmediata, sino para comprender a la persona que había escrito aquellas palabras. Las páginas mostraban señales de haber sido leídas muchas veces. Algunos pasajes estaban cuidadosamente subrayados. El hijo pródigo. La mujer sorprendida en adulterio. El buen ladrón. El pastor que deja 99 ovejas para buscar una sola. Leo XIV pasó lentamente los dedos sobre aquellos textos. No parecía una Biblia abandonada por alguien indiferente. Todo lo contrario. Parecía el libro de una persona que había amado profundamente a Dios. Y que, por alguna razón desconocida, había terminado creyendo que ya no podía acercarse a él. Aquella diferencia era inmensa. No todos los que se alejan dejan de creer. Muchos siguen creyendo. Lo que pierden es la esperanza de ser recibidos nuevamente. Y esa desesperanza puede durar años. A veces toda una vida. El Papa apoyó la frente sobre sus manos durante unos segundos. En su memoria comenzaron a aparecer rostros. Un hombre que había esperado 40 años antes de confesarse. Una mujer que regresó a la iglesia después de la muerte de su esposo. Un médico que nunca dejó de ayudar a los enfermos, aunque estaba convencido de que Dios jamás podría perdonarlo. Historias diferentes. La misma herida. Todos habían pronunciado, con palabras distintas, una frase muy parecida a la escrita en aquella Biblia. No sabía cómo volver. En ese momento llamaron suavemente a la puerta. Era el padre Miguel, uno de los sacerdotes encargados de la pequeña capilla. Traía consigo una lista de actividades para aquella jornada. Pero al entrar notó que el Santo Padre permanecía mirando el viejo libro. «Santo Padre, ¿ocurre algo?» Leo XIV levantó la vista y respondió con serenidad. «Dime, Miguel, ¿cuántas personas pasan cada día por esa capilla?» El sacerdote pensó unos segundos. Tal vez cientos. Algunos rezan apenas unos minutos. Otros permanecen largo tiempo en silencio. ¿Y cuántos de ellos crees que cargan una batalla que nadie conoce? Miguel no respondió de inmediato. Miró la Biblia. Luego el crucifijo. Finalmente dijo en voz baja. Probablemente, casi todos. El silencio volvió a llenar la habitación.
No era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes acababan de reconocer una verdad demasiado grande para expresarla con rapidez. Porque detrás de cada rostro existe una historia invisible. Y detrás de muchas sonrisas hay lágrimas que nadie ha visto. Leo XIV comprendió entonces que aquella historia no pertenecía únicamente al pasado. Seguía ocurriendo. Cada día. En todas partes del mundo. Había personas sentadas en iglesias sin sentirse parte de ellas. Había familias enteras rezando sin atreverse a hablar de sus heridas. Había creyentes que conocían perfectamente el amor de Dios con la mente, pero eran incapaces de aceptarlo para sí mismos. Y esa distancia interior podía ser más dolorosa que cualquier otra. El Santo Padre cerró nuevamente la Biblia. Esta vez con una decisión clara. No bastaba con descubrir quién había escrito aquellas palabras. La verdadera pregunta era mucho más profunda. ¿Cómo podía la Iglesia recordarles a todos que la misericordia nunca cierra la puerta antes de que una persona decida entrar? Mientras esa reflexión ocupaba su corazón, uno de los pequeños papeles escondidos entre las últimas páginas cayó lentamente al suelo. Nadie lo había visto antes. Ni siquiera él. Leo XIV se inclinó para recogerlo. Al darle la vuelta, descubrió una fotografía antigua, desgastada por el tiempo. En ella aparecía un niño sosteniendo aquella misma Biblia junto a una mujer de mirada serena. En el reverso solo había una fecha. Y una frase escrita con la misma caligrafía temblorosa. Si algún día descubres quién soy, no me busques para juzgarme. Búscame para decirme que todavía hay un lugar para mí en la casa del Padre. Aquellas palabras cambiaron por completo el rumbo de la historia. Y el Papa Leo XIV comprendió que, antes de encontrar a esa persona, tendría que responder una pregunta que también pertenecía a millones de corazones. ¿Puede alguien pasar toda una vida creyéndose indigno del perdón, cuando Dios nunca dejó de esperarlo? Roma ya estaba completamente despierta. La plaza de San Pedro comenzaba a llenarse de peregrinos llegados desde distintos rincones del mundo. Algunos caminaban con entusiasmo sosteniendo rosarios recién comprados. Otros levantaban sus teléfonos para guardar una fotografía del lugar con el que habían soñado durante años. Pero mientras la plaza se llenaba de voces, dentro del Vaticano existía otro mundo. Uno donde casi nadie miraba. Corredores silenciosos. Pequeñas capillas abiertas desde la madrugada. Sacerdotes que rezaban antes de iniciar sus responsabilidades. Religiosas que preparaban discretamente las flores para la siguiente celebración. Trabajadores que limpiaban los pisos de mármol antes de que llegaran los visitantes. La fe también vivía allí. En gestos pequeños. En manos cansadas. En personas cuyos nombres rara vez aparecían en alguna fotografía. Aquella mañana, el Papa Leo XIV decidió recorrer esos lugares sin anunciar su presencia. No buscaba inspeccionar nada. Solo quería escuchar. Porque había comprendido que la frase encontrada dentro de aquella vieja Biblia no pertenecía únicamente a quien la escribió. Era el eco de una pregunta que muchas almas seguían formulando en silencio. ¿Todavía hay un lugar para mí? Mientras avanzaba por uno de los pasillos interiores, saludó con una sonrisa a una mujer mayor que colocaba cuidadosamente velas nuevas en un candelabro. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Buenos días, Santo Padre. Buenos días, hija. Leo observó cómo sus manos, marcadas por los años, seguían trabajando con una delicadeza extraordinaria. Cada vela era acomodada como si fuera una oración. ¿Hace mucho tiempo que sirve aquí? La mujer sonrió. 38 años. ¿Y nunca ha pensado en dejar este trabajo? Ella permaneció unos segundos en silencio. Luego respondió con sencillez. Muchas veces pensé en dejarlo, pero nunca pensé en dejar a Dios. Aquellas palabras quedaron resonando en el corazón del Papa. Porque existía una diferencia enorme entre abandonar una ocupación y perder la esperanza. Continuó caminando. En otra sala encontró a un anciano restaurando cuidadosamente un antiguo marco de madera. El hombre llevaba unos lentes gruesos y trabajaba con una paciencia que solo regalan los años. No levantó la vista inmediatamente. Parecía completamente concentrado. Leo se acercó. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? El anciano sonrió sin dejar el pincel. 47 años. Debe conocer este lugar mejor que muchos.
El hombre soltó una leve risa. Conozco las grietas. Los santos los conocen otros. El Papa sonrió también. Aquella respuesta escondía una profunda sabiduría. Muchos dedicaban su vida a sostener discretamente la belleza que otros admiraban. Y, sin embargo, casi nadie conocía sus historias. Mientras tanto, la vieja Biblia seguía descansando sobre el escritorio del Santo Padre. Esperando. Como si también ella supiera que aún faltaba descubrir la parte más importante de aquella historia. Esa tarde, Leo XIV pidió reunirse con el padre Andrés, un sacerdote de edad avanzada que llevaba décadas acompañando espiritualmente a personas alejadas de la Iglesia. Cuando el anciano sacerdote llegó, el Papa le mostró la fotografía encontrada entre las páginas. No dijo nada más. Solo dejó que él la observara. Después de varios minutos, Andrés levantó lentamente la mirada. No conozco a estas personas. Pero conozco esa expresión. ¿Cuál? La de alguien que ama profundamente a Dios, y, al mismo tiempo, tiene miedo de acercarse a Él. Leo permaneció atento. Andrés continuó hablando. Durante 40 años he escuchado confesiones. ¿Sabe cuál es la frase que más se repite? No es he pecado. No es me equivoqué. Es otra. Padre, no sé si Dios todavía puede quererme. El Santo Padre cerró los ojos por un instante. Exactamente la misma herida. Con distintas palabras. En distintos países. En distintas generaciones. Pero siempre la misma. El sacerdote tomó la Biblia entre sus manos. La abrió cuidadosamente. Sus dedos recorrieron algunos pasajes subrayados. Entonces se detuvo. Había descubierto algo que antes nadie había notado. En varias páginas aparecía dibujada, casi imperceptible, una pequeña casa. Siempre la misma. Siempre junto a los textos que hablaban del perdón. La oveja perdida. Zaqueo. La mujer pecadora. El hijo pródigo. Siempre aquella pequeña casa. Leo observó el detalle con atención. ¿Qué cree que significa? Andrés acarició el borde amarillento de una página. Tal vez no representa un edificio. Tal vez representa el deseo de volver. Porque cuando alguien deja de sentirse digno del amor de Dios, lo primero que pierde no es la fe. Es la sensación de pertenecer. Ya no siente que esa casa también es su hogar. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio. El reloj marcó lentamente una nueva hora. A través de la ventana se escuchaban las campanas lejanas de Roma. Miles de personas seguían caminando por las calles. Cada una llevando una historia distinta. Algunas visibles. Otras completamente ocultas. Leo XIV volvió a mirar la fotografía. ¿El niño? La mujer. La Biblia. La pequeña casa dibujada una y otra vez. Todo parecía señalar un mismo camino. Pero todavía faltaba comprender quién había comenzado aquella historia. Y, sobre todo, por qué alguien que había amado tanto la palabra de Dios había terminado escribiendo una frase tan llena de soledad. El Santo Padre se levantó lentamente. Tomó la Biblia entre sus manos. Miró una vez más el crucifijo de la capilla. Y pronunció una oración muy breve. Señor, si esta historia puede devolver la esperanza aunque sea a una sola persona, muéstranos el camino. En ese mismo instante, uno de los archivistas del Vaticano llamó discretamente a la puerta. Llevaba consigo una caja de documentos antiguos encontrados durante la restauración de la pequeña capilla. Santo Padre, creo que esto puede estar relacionado con la Biblia. Leo XIV abrió la caja con cuidado. Entre viejos registros parroquiales apareció un sobre amarillento que nunca había sido enviado. En el frente solo podía leerse una frase. Para la persona que algún día tenga el valor de regresar. El Papa comprendió que la historia apenas comenzaba. Y que aquella carta olvidada guardaba una verdad capaz de cambiar no solo el destino de un desconocido, sino también la manera en que miles de personas volverían a mirar la misericordia de Dios. Hay historias que nunca llegan a escribirse en los periódicos. No aparecen en los libros. Ni ocupan un lugar en los grandes discursos. Sin embargo, son precisamente esas historias las que más pesan en el corazón de Dios.
El sobre encontrado en la pequeña caja permanecía cerrado sobre la mesa. El Papa Leo XIV no lo abrió inmediatamente. Primero quiso comprender el dolor que había dado origen a aquellas palabras. Porque ningún ser humano escribe, no sé cómo volver sin haber recorrido un camino lleno de heridas invisibles. Aquella tarde abandonó el Palacio Apostólico y pidió visitar una pequeña parroquia situada en un barrio antiguo, de Roma. No había avisado a nadie. No buscaba una ceremonia. Solo deseaba escuchar. Cuando llegó, la iglesia estaba casi vacía. En el último banco permanecía sentada una mujer de cabello completamente blanco. Entre sus manos sostenía un rosario desgastado. No rezaba en voz alta. Solo miraba fijamente el crucifijo. Leo XIV se acercó despacio. Se sentó a unos metros de ella. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente fue la mujer quien rompió el silencio. A veces el silencio también es una oración. El Papa sonrió. Sí. Y algunas veces es la oración más sincera. La anciana bajó la mirada. Sus dedos seguían recorriendo lentamente las cuentas del rosario. Hace 12 años que vengo aquí todos los jueves. Siempre al mismo banco. Siempre a la misma hora. ¿Para pedir algo? Ella negó con la cabeza. Para esperar. Leo la observó con atención. ¿Esperar qué? Sus ojos comenzaron a humedecerse. A mi hijo. Hace 15 años dejó la iglesia. Después dejó de hablar conmigo. Un día me dijo que Dios jamás podría perdonarlo por lo que había hecho. Desde entonces nunca volvió. Cada jueves enciendo una vela. Por si algún día decide cruzar nuevamente esa puerta. El Santo Padre permaneció en silencio. Aquella mujer no esperaba un milagro espectacular. Esperaba un paso. Solo uno. El primer paso de regreso. Antes de despedirse, Leo le preguntó. ¿Todavía cree que volverá? Ella sonrió con una paz sorprendente. Yo ya no tengo fuerzas para convencerlo. Pero Dios sí tiene paciencia para esperarlo. Aquella respuesta quedó grabada profundamente en el corazón del Papa. Porque la esperanza verdadera no siempre hace ruido. Muchas veces simplemente permanece sentada. Esperando. Al salir de la iglesia, Leo decidió caminar algunas calles sin acompañantes. Roma seguía llena de vida. Cafeterías abiertas. Niños jugando. Turistas caminando. Personas riendo. Pero también había rostros donde el cansancio parecía haber echado raíces. En una pequeña plaza observó a un hombre de unos 50 años alimentando a las palomas. Vestía ropa sencilla. Llevaba una mochila vieja apoyada junto al banco. Durante varios minutos permaneció completamente solo. El Papa se acercó. ¿Puedo sentarme? El hombre levantó la vista. No parecía reconocerlo. Claro. Los dos permanecieron observando las aves. Después de un largo silencio, el desconocido habló. ¿Sabe cuál es la parte más difícil de sentirse perdido? Leo negó suavemente. Que un día dejas de buscar el camino. El hombre sonrió con tristeza. Al principio uno piensa que volverá mañana. Después la semana siguiente. Luego el próximo año. Y sin darte cuenta, han pasado 20 años. El Santo Padre sintió un escalofrío. Aquellas palabras parecían responder directamente a la frase encontrada en la Biblia. ¿Y qué le impidió regresar? El hombre bajó la cabeza. Nadie me lo impidió. Fui yo. Pensé que Dios estaría decepcionado. Pensé que la iglesia solo recordaría mis errores. Pensé demasiadas cosas. Menos una. ¿Cuál? El hombre levantó lentamente la mirada hacia el cielo. Que tal vez Dios nunca dejó de esperarme. Leo no respondió. No hacía falta. A veces la verdad aparece sin necesidad de sermones. Antes de marcharse, el hombre añadió. ¿Sabe algo curioso? Cada vez que paso frente a una iglesia, reduzco el paso. Nunca entro. Pero tampoco puedo alejarme demasiado. Como si una parte de mí siguiera viviendo allí. El Papa permaneció inmóvil mientras el desconocido desaparecía entre la gente.
No sabía su nombre. Probablemente nunca volvería a verlo. Pero comprendió que aquel encuentro no había sido casual. Era el rostro de miles. Aquella noche, de regreso en el Vaticano, Leo XIV volvió a abrir la vieja Biblia. Ya no veía únicamente un objeto antiguo. Veía una puerta. Una puerta que muchas personas deseaban cruzar sin encontrar el valor suficiente. Encendió una pequeña lámpara. La habitación quedó iluminada únicamente por aquella luz cálida. Entonces tomó finalmente el sobre encontrado entre los archivos. Lo abrió con extremo cuidado. Dentro había una sola hoja. La tinta estaba desgastada por los años. Las primeras líneas casi habían desaparecido. Pero aún podían leerse varias frases. Si alguien encuentra esta carta, no le diga a nadie que fui una buena persona. Solo dígale que nunca dejé de extrañar la voz de Dios. El Papa sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. Me alejé creyendo que mi pecado era más grande que la misericordia. Con el tiempo descubrí que el verdadero castigo no era vivir lejos de la iglesia. Era vivir convencido de que ya no podía regresar. Leo dejó la carta sobre la mesa. Respiró profundamente. Aquellas palabras no pertenecían únicamente a un hombre desconocido. Eran la confesión silenciosa de incontables corazones. Personas que seguían creyendo en Dios. Pero habían dejado de creer que Dios pudiera seguir creyendo en ellas. Durante varios minutos el Santo Padre permaneció contemplando el crucifijo. Después tomó una hoja en blanco. No comenzó a escribir un decreto. Ni una homilía. Ni un discurso. Escribió una sola pregunta. ¿Qué puede hacer la Iglesia para que nadie vuelva a sentirse demasiado lejos del abrazo del Padre? Sabía que encontrar al autor de aquella Biblia era importante. Pero ya intuía que existía una misión mucho mayor. No bastaba con descubrir un nombre. Era necesario sanar una herida que llevaba décadas creciendo en silencio. Y mientras la noche cubría lentamente la ciudad del Vaticano, Leo XIV ignoraba que, a cientos de kilómetros de Roma, una anciana conservaba una llave antigua dentro de una pequeña caja de madera. Una llave que había permanecido guardada durante casi 30 años. Y que pertenecía exactamente a la misma Biblia olvidada. Cuando esa llave llegara finalmente a sus manos, la verdadera historia comenzaría a revelarse. Hay heridas que nacen en un solo instante. Y hay otras que tardan años en formarse. No comienzan con un gran fracaso. Ni con una tragedia que todos recuerdan. Empiezan con pequeños silencios. Con una oración que parece no encontrar respuesta. Con una puerta que un día decidimos dejar de cruzar. Con la idea, repetida una y otra vez, de que quizá Dios ya tiene demasiados motivos para olvidarnos. El Papa Leo XIV volvió a leer la carta encontrada dentro del sobre. Cada línea parecía escrita por una persona distinta. Y, al mismo tiempo, por todos aquellos que alguna vez sintieron vergüenza de levantar la mirada hacia el cielo. Pensé que era demasiado tarde. No sabía cómo regresar. Creí que Dios ya no esperaba por mí. Aquellas frases tenían algo en común. Ninguna hablaba de la ausencia de Dios. Todas hablaban del miedo humano. Porque, muchas veces, no es Dios quien se aleja. Es el corazón quien comienza a esconderse. Como ocurrió en el jardín del Edén. Después del primer pecado, Adán no dejó de existir. No dejó de escuchar la voz del Señor. Lo primero que hizo fue esconderse. Y desde entonces, generación tras generación, incontables personas han repetido el mismo gesto. No siempre detrás de un árbol. A veces detrás del orgullo. Otras veces detrás de la culpa. O detrás de la falsa idea de que ya no son dignas de ser amadas. Mientras meditaba sobre ello, Leo XIV pidió que buscaran los registros antiguos de la pequeña capilla donde había aparecido la Biblia. No buscaba un nombre famoso. Solo quería reconstruir una historia. Un anciano archivista llegó horas después con varios libros cubiertos de polvo. Los colocó cuidadosamente sobre la mesa. Santo Padre, muchos documentos desaparecieron durante varias restauraciones. Pero quizá aún quede algo. Leo comenzó a revisar página tras página. Bautismos. Matrimonios. Donaciones. Celebraciones.
Todo parecía formar parte de la rutina de una comunidad viva. Hasta que apareció una anotación diferente. No era un acta. Era una observación escrita por un sacerdote casi 30 años atrás. Hoy un hombre permaneció más de 1 hora sentado junto a la puerta de la capilla. Lloró varias veces. Cuando fui a hablar con él, ya se había marchado. Solo dejó una Biblia sobre el banco. No había firma. No había descripción física. Solo una fecha. La misma fecha escrita en el pequeño papel encontrado entre las páginas. El Papa apoyó lentamente la mano sobre aquel registro. Ya no había dudas. La Biblia no había sido olvidada por descuido. Había sido dejada allí deliberadamente. Como quien deposita una parte de su alma en un lugar sagrado porque ya no tiene fuerzas para cargar con ella. Aquello hizo que Leo cerrara los ojos. Cuánto dolor debía existir en el corazón de una persona para abandonar precisamente el libro que durante años la había acompañado. No era un gesto de rechazo. Parecía un último intento desesperado de permanecer cerca de Dios. Sin sentirse capaz de entrar en su presencia. Aquella diferencia era inmensa. Esa misma tarde, el Santo Padre pidió visitar un pequeño hogar administrado por religiosas, donde vivían ancianos que ya no tenían familia. No llevó periodistas. Ni cámaras. Solo una sencilla cruz de madera que acostumbraba llevar en el bolsillo. Una de las hermanas lo condujo hasta una sala común. Allí varios ancianos conversaban. Otros dormían. Algunos simplemente observaban la lluvia caer detrás de las ventanas. Entre ellos había un hombre llamado Ernesto. 90 años. Exmaestro. Llevaba varios días casi sin hablar. La religiosa explicó en voz baja. Dice que Dios debe estar cansado de escucharlo. Leo se acercó despacio. Se sentó frente a él. Durante un largo rato ninguno pronunció palabra. Finalmente fue Ernesto quien habló. ¿Usted cree que Dios recuerda nombres? El Papa respondió con tranquilidad. Sí. Creo que recuerda incluso aquellos que el mundo ha olvidado. El anciano negó lentamente con la cabeza. Yo ya no estoy tan seguro. Mis amigos murieron. Mi esposa partió hace 8 años. Mis hijos viven lejos. Hay días en los que pienso que, si mañana desaparezco, nadie lo notará. Leo tomó suavemente una de sus manos. Era una mano frágil. Llena de arrugas. Pero todavía cálida. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? Ernesto levantó lentamente la vista. Aunque una madre pudiera olvidar a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Los ojos del anciano comenzaron a llenarse de lágrimas. No lloraba con desesperación. Lloraba como quien llevaba demasiado tiempo esperando escuchar esas palabras. Después de unos instantes preguntó casi en un susurro. ¿Y si fui yo quien olvidó a Dios? Leo sonrió con ternura. Entonces hoy puede empezar el camino de regreso. Porque el amor de Dios nunca se cansa de esperar el primer paso. Ernesto cerró los ojos. Durante varios segundos no dijo nada. Solo apretó con fuerza la mano del Santo Padre. Aquella escena duró apenas unos minutos. Pero quedó grabada para siempre en el corazón de quienes la presenciaron. Porque, en ocasiones, una vida entera puede comenzar a sanar con una sola frase pronunciada en el momento justo. Al regresar al Vaticano, el Papa encontró una pequeña caja de madera sobre su escritorio. No llevaba remitente. Solo una nota escrita con letra temblorosa. Esto perteneció a la persona que dejó aquella Biblia. Durante años prometí entregarlo cuando llegara el momento. Creo que ese momento ha llegado. Leo abrió cuidadosamente la caja. Dentro descansaba una antigua llave de hierro. Junto a ella había una medalla de San José completamente desgastada por el uso. ¿Y debajo? Una dirección escrita a mano. No correspondía a Roma. Era un pequeño pueblo escondido entre las montañas del norte de Italia. En el reverso del papel aparecía una última frase. Si todavía existe alguien esperándolo, lo encontrará aquí. El Santo Padre comprendió que la historia dejaba de ser únicamente una reflexión espiritual. Ahora existía un camino concreto. Un lugar. Un pasado que aún respiraba. Y quizás
Una persona que nunca dejó de esperar el día en que alguien llamara finalmente a su puerta. El tren atravesó lentamente los valles del norte de Italia mientras el amanecer cubría las montañas con una luz dorada. El Papa Leo XIV observaba el paisaje desde la ventanilla. Sobre la pequeña mesa descansaban 3 objetos. La vieja Biblia. La llave de hierro. Y la medalla de San José. Ninguno de ellos parecía extraordinario. Pero juntos contaban una historia que llevaba casi 3 décadas esperando ser escuchada. La dirección escrita en el papel conducía a un pequeño pueblo donde apenas vivían unas pocas centenas de personas. No aparecía en las rutas de los peregrinos. No recibía visitantes ilustres. Era uno de esos lugares donde todos conocen el nombre de sus vecinos. Y donde los silencios duran más que las conversaciones. Cuando Leo XIV llegó, pidió que no se anunciara su presencia. Quería descubrir la verdad sin alterar la vida de quienes habitaban aquel lugar. El párroco local, un sacerdote llamado Matteo, lo recibió con evidente sorpresa. Santo Padre, jamás imaginé verlo aquí. Leo sonrió con sencillez. Hoy no he venido como jefe de un estado. He venido como un pastor que busca a una oveja cuya historia aún no conoce. Matteo guardó silencio. Aquellas palabras bastaron para comprender que la visita tenía un significado mucho más profundo. Después de mostrarle la vieja Biblia y la dirección encontrada en la caja, el sacerdote permaneció inmóvil. Sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro y nostalgia. Hace muchos años. Escuché hablar de esa Biblia. El Papa levantó la mirada. ¿Conoce a su dueño? Matteo respiró profundamente. No conocía al hombre. Pero conocía a quienes nunca dejaron de esperarlo. Caminaron juntos hasta el extremo del pueblo. Allí se levantaba una pequeña casa de piedra. El jardín estaba cuidado con esmero. Las flores seguían creciendo junto a una cerca antigua. En la puerta colgaba una cruz de madera desgastada por el tiempo. Matteo habló en voz baja. Aquí vivía una mujer llamada Elena. Todos la conocían. Durante 30 años encendió una vela cada noche junto a esa ventana. Nunca explicó por qué. Solo decía: la luz debe permanecer encendida por si alguien decide volver. Leo sintió un estremecimiento. Aquella frase parecía responder exactamente al mensaje escrito dentro de la Biblia. El sacerdote continuó. Los vecinos pensaban que esperaba a un hijo. Otros creían que era un hermano. Nunca quiso aclararlo. Solo repetía que nadie debía encontrar oscuridad cuando decidiera regresar a casa. La puerta de la vivienda se abrió lentamente. Una mujer de edad avanzada apareció apoyándose en un bastón. Sus movimientos eran lentos. Pero sus ojos conservaban una serenidad extraordinaria. Al ver al Santo Padre, permaneció inmóvil. Como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. ¿Es usted? Leo inclinó ligeramente la cabeza. Sí. La anciana sonrió con humildad. Entonces Dios finalmente respondió una oración que llevaba muchos años haciendo. Dentro de la casa reinaba un silencio lleno de recuerdos. Sobre una repisa descansaban fotografías antiguas. Una mesa de madera ocupaba el centro de la habitación. Y, junto a la ventana, seguía ardiendo una pequeña vela. La misma que, según los vecinos, nunca había dejado de encenderse. Leo colocó la Biblia sobre la mesa. La mujer la reconoció inmediatamente. Sus manos comenzaron a temblar. Durante varios segundos no pudo pronunciar una sola palabra. Finalmente la acarició con inmensa delicadeza. Como quien vuelve a encontrar a un viejo amigo. Pensé que jamás volvería a verla. Su voz apenas era un susurro. El Papa habló con suavidad. ¿Conocía a la persona que escribió estas palabras? La anciana cerró los ojos. Una lágrima recorrió lentamente su rostro. Sí. Era mi hermano. Se llamaba Daniel. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el reloj de pared parecía haber dejado de sonar. Leo no interrumpió. Comprendía que algunas historias necesitan tiempo antes de poder ser contadas. Después de varios minutos, Elena comenzó a hablar. Daniel era un hombre profundamente creyente. Cuando éramos niños, leía el Evangelio cada noche. Nunca empezaba el día sin rezar.
Ayudaba a cualquiera que llamara a nuestra puerta. Y estaba convencido de que la misericordia de Dios podía alcanzar a todos. Hasta que ocurrió aquello. El Papa no preguntó. Esperó. Hace 30 años ocurrió un accidente de tráfico. Daniel conducía. Su mejor amigo viajaba con él. Solo uno sobrevivió. Desde aquel día, mi hermano dejó de creer que merecía seguir viviendo. La habitación volvió a llenarse de silencio. No era un silencio vacío. Era el peso de una culpa que había permanecido intacta durante décadas. Todos intentamos ayudarlo. Los sacerdotes. Los vecinos. Nuestra familia. Pero Daniel repetía siempre la misma frase. Dios puede perdonar a cualquiera menos a mí. Leo recordó inmediatamente las palabras escritas en la carta. Pensé que mi pecado era más grande que la misericordia. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Elena continuó. Nunca perdió la fe. Eso era lo más doloroso. Seguía leyendo la Biblia. Seguía rezando. Pero dejó de entrar en la iglesia. Se quedaba siempre junto a la puerta. Escuchaba la misa desde afuera. Como si no tuviera derecho a cruzar el umbral. El Santo Padre sintió un profundo dolor. Porque aquella era precisamente la herida que tantas personas seguían llevando en silencio. No rechazaban a Dios. Se rechazaban a sí mismas. Leo abrió lentamente la Biblia. Buscó la página donde aparecía escrita la frase. Todavía quiero volver, aunque ya no sepa cómo. La mostró a Elena. Ella sonrió entre lágrimas. La escribió la noche antes de desaparecer. ¿Desaparecer? La anciana asintió lentamente. A la mañana siguiente dejó esta casa. No volvió nunca más. Durante 30 años nadie supo dónde estaba. Solo dejó la llave. La medalla de San José. Y una promesa. Leo guardó silencio. Elena tomó aire profundamente. Luego abrió un pequeño cajón de la mesa. Sacó una carta cuidadosamente doblada. El sobre llevaba una inscripción escrita con la misma letra que aparecía en la Biblia. Solo entrégala cuando alguien venga buscándome, no para condenarme, sino para decirme que Dios aún me espera. El Papa comprendió que el verdadero conflicto nunca había sido encontrar a Daniel. La verdadera batalla era otra. Cómo convencer a un hombre que había pasado 30 años castigándose a sí mismo. ¿De que el padre jamás había dejado de esperarlo con los brazos abiertos? Y mientras sostenía aquella última carta entre sus manos, Leo XIV comprendió que las palabras escritas en su interior podían cambiar no solo el destino de un hombre, sino también el corazón de millones de personas que aún seguían creyendo la misma mentira. La carta permanecía cerrada entre las manos del Papa Leo XIV. Nadie había roto aquel sello en casi 30 años. Ni siquiera Elena. Ella respetó la última voluntad de su hermano con una fidelidad que solo puede nacer del amor. Durante 3 décadas había esperado a la persona indicada. No a un investigador. No a un periodista. No a alguien que quisiera conocer un misterio. Esperó a alguien que llegara con una sola misión. Recordarle a Daniel que Dios jamás había dejado de esperarlo. Leo respiró profundamente. Con extrema delicadeza abrió el sobre. Dentro encontró varias hojas cuidadosamente dobladas. La tinta estaba algo desvanecida, pero las palabras seguían siendo perfectamente legibles. La primera línea decía: si estás leyendo esto, significa que todavía existe alguien capaz de creer que un hombre puede volver a levantarse después de caer. El Papa continuó leyendo en silencio. No huyas buscando mi nombre. Durante muchos años pensé que esconderme era una forma de pagar por el dolor que había causado. Ahora comprendo que el sufrimiento nunca devolvió la vida a mi amigo. Solo consiguió convencerme de que ya no merecía recibir amor. Leo levantó lentamente la mirada. No era una carta de desesperación. Era la confesión de un hombre que había vivido demasiado tiempo condenado por su propia conciencia. Elena observaba cada gesto del Santo Padre. Nunca quiso escapar de Dios. Solo escapó de sí mismo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Porque muchas veces la prisión más difícil no tiene muros. Está construida con recuerdos. Con culpa.
con preguntas que nunca encontraron respuesta. El Papa siguió leyendo. En otra página apareció una frase subrayada varias veces. Cada domingo camino hasta una iglesia distinta. Escucho las campanas. Veo entrar a las familias. Y cuando todos están dentro, yo continúo caminando. Leo cerró los ojos. Aquella imagen era devastadora. No era un hombre que rechazara la fe. Era un creyente incapaz de aceptar el perdón para sí mismo. ¿Cuántas personas hacían exactamente lo mismo? ¿Cuántos permanecían a unos pasos de la esperanza, convencidos de que la puerta ya no les pertenecía? Elena rompió nuevamente el silencio. Los primeros años intenté buscarlo. Después comprendí que no quería ser encontrado. Solo quería desaparecer sin dejar de creer. El Papa preguntó suavemente. ¿Recibió alguna otra carta? La anciana asintió. Se levantó lentamente. Caminó hasta un viejo armario de madera. Sacó una pequeña caja de metal. Dentro había 6 sobres. Todos abiertos. Todos cuidadosamente ordenados. Una carta cada 5 años. Nunca decía dónde estaba. Solo contaba cómo seguía rezando. Leo comenzó a leer la primera. Hoy ayudé a reparar el techo de una pequeña iglesia. Nadie preguntó quién era. Eso me dio paz. La segunda decía. Trabajo en un hospital como voluntario. Prefiero que los enfermos recuerden mi sonrisa antes que mi nombre. La tercera. Un sacerdote me invitó a confesarme. Inventé una excusa. No porque no creyera en el perdón, sino porque todavía no podía perdonarme yo. El Papa dejó lentamente las cartas sobre la mesa. Cada una revelaba un detalle nuevo. Daniel no había dejado de hacer el bien. Había pasado 30 años sirviendo a desconocidos. Ayudando. Escuchando. Reparando. Consolando. Pero siempre desde la sombra. Como si cualquier reconocimiento fuera un privilegio que ya no merecía. El sacerdote Matteo observaba las cartas en silencio. De pronto recordó algo. Santo Padre. Creo que hay una última pista. Hace unos 10 años llegó un peregrino al pueblo. Preguntó por Elena. No quiso entrar en la casa. Solo dejó un paquete. Dijo que pertenecía a alguien que nunca había dejado de rezar por ella. Elena abrió los ojos con sorpresa. Nunca me dijeron quién era. Matteo sonrió con tristeza. Porque el hombre pidió que no lo siguiéramos. Solo recuerdo una cosa. Caminaba apoyándose en un bastón. Y llevaba siempre una pequeña cruz de madera colgada al cuello. Leo sintió que el corazón le latía con fuerza. Era la primera descripción concreta. No era suficiente para encontrar a Daniel. Pero demostraba algo mucho más importante. Había estado vivo. Había estado cerca. Había querido volver. Y, sin embargo, todavía no había encontrado el valor para cruzar la última puerta. Aquella noche, el Papa permaneció despierto hasta muy tarde. Sobre la mesa había extendido la Biblia, las cartas, la medalla y la vieja llave. Todo parecía formar parte de un mismo camino. Entonces descubrió un detalle que nadie había notado. La medalla de San José tenía grabadas unas diminutas iniciales en la parte posterior. SMA. No correspondían al nombre de Daniel. Ni al de Elena. Leo pidió inmediatamente consultar antiguos registros de comunidades religiosas. Horas después llegó la respuesta. Las iniciales pertenecían a un pequeño monasterio dedicado a San Miguel Arcángel, escondido entre las montañas, a varias horas del pueblo. Era un lugar muy particular. No recibía turismo. Vivían allí pocos monjes. Y, desde hacía décadas, acogían en silencio a hombres que buscaban comenzar una nueva vida lejos del ruido del mundo. El Papa permaneció inmóvil. ¿Habría vivido Daniel allí? ¿O simplemente habría pasado por aquel lugar? Nadie podía asegurarlo. Pero existía una posibilidad. La primera posibilidad real en 30 años. Leo miró nuevamente la última frase escrita por Daniel. No me busquen para juzgarme. Búsquenme para recordarme que todavía existe un lugar para mí en la casa del Padre.
El Santo Padre comprendió entonces que la búsqueda estaba a punto de cambiar. Hasta ese momento todos habían intentado encontrar a un hombre. Ahora debían encontrar un corazón que llevaba 3 décadas convencido de que ya no merecía regresar. Y eso exigía mucho más que localizar una dirección. Exigía hablar el lenguaje de la misericordia. Antes del amanecer, Leo XIV tomó una decisión inesperada. No enviaría investigadores. No enviaría funcionarios. Iría personalmente al monasterio. Porque algunas personas no necesitan que alguien les explique el perdón. Necesitan mirar a los ojos de alguien que todavía crea en ellas. Mientras las primeras luces comenzaban a iluminar las montañas, una pregunta permanecía abierta. ¿Qué ocurriría si Daniel seguía vivo, pero ya hubiera perdido toda esperanza de ser encontrado? Y esa respuesta esperaba, silenciosa, detrás de las antiguas puertas del monasterio de San Miguel Arcángel. Cuando el automóvil dejó atrás las últimas casas del valle, el paisaje comenzó a cambiar. Los caminos se hicieron más estrechos. Los bosques cubrieron las laderas. El ruido de la ciudad desapareció poco a poco, reemplazado por el viento entre los árboles y el sonido lejano de un arroyo. El monasterio de San Miguel Arcángel permanecía escondido entre las montañas desde hacía más de 4 siglos. No era un lugar conocido por los turistas. Quienes llegaban allí casi siempre buscaban lo mismo. Silencio. Tiempo. Y una oportunidad para comenzar de nuevo. Mientras el vehículo avanzaba lentamente por el sendero de piedra, el Papa Leo XIV observaba la vieja medalla que llevaba entre las manos. Aquellas 3 pequeñas letras grabadas en el reverso. SMA. Habían abierto un camino inesperado. Quizá el camino que Daniel nunca había logrado recorrer completamente. Las enormes puertas de madera del monasterio se abrieron con suavidad. Un anciano monje salió a recibirlos. Su rostro reflejaba décadas de oración. No parecía sorprendido por la visita. Como si, de alguna manera, hubiera esperado aquel momento. Después del saludo, condujo al Santo Padre hacia una pequeña sala donde apenas había una mesa, 2 sillas y un crucifijo de madera sin adornos. Todo era sencillo. Todo invitaba al silencio. Leo colocó la Biblia sobre la mesa. Luego la medalla. Finalmente, la fotografía. El monje permaneció inmóvil durante varios segundos. Sus ojos se humedecieron. Con voz muy baja preguntó: ¿De dónde obtuvo todo esto? El Papa respondió con serenidad: Estoy buscando a un hombre llamado Daniel. El anciano cerró lentamente los ojos. Parecía luchar contra un recuerdo demasiado antiguo. Finalmente respondió: Aquí nunca preguntamos demasiado por el pasado de quienes llaman a nuestra puerta. Muchos llegan cargando heridas. Algunos permanecen unas semanas. Otros varios años. Y algunos nunca cuentan su verdadero nombre. Leo comprendió inmediatamente. Aquel lugar protegía la dignidad de quienes buscaban comenzar otra vez. No era un refugio para esconder culpables. Era un hogar para quienes intentaban reconstruir el corazón. El monje caminó hasta una vieja estantería. Extrajo un libro de registros cubierto de polvo. No era un documento oficial. Era un cuaderno escrito a mano por generaciones de religiosos. Cada página contenía breves anotaciones. No sobre delitos. Ni sobre historias personales. Solo sobre el camino espiritual de quienes habían pasado por allí. Después de revisar varias hojas, el anciano detuvo su dedo sobre una fecha. Aquí. Leo acercó la mirada. La anotación decía únicamente: un peregrino pidió quedarse durante el invierno. No quiso decir su nombre. Traía una Biblia muy gastada. Cada madrugada permanecía largo tiempo rezando frente al crucifijo. Nunca pidió nada para sí mismo. Solo repetía siempre la misma oración. El Papa sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Cuál era esa oración? El monje leyó lentamente: Señor, enséñame a creer que todavía puedes perdonarme. Nadie habló durante varios segundos. Aquella frase era exactamente la misma herida descubierta desde el comienzo de la historia. No había orgullo. No había rebeldía. Solo un hombre incapaz de aceptar la misericordia destinada también para él. El anciano continuó leyendo.
Trabajaba en el huerto. Reparaba bancos de madera. Ayudaba a los hermanos enfermos. Siempre era el primero en servir. Siempre el último en sentarse a comer. Leo levantó la vista. Aquella descripción coincidía perfectamente con las cartas. Daniel había pasado años entregándose a los demás. Pero seguía convencido de que su propia alma permanecía demasiado lejos de Dios. El monje cerró el cuaderno. Recuerdo a ese hombre. No hablaba mucho. Pero cuando escuchaba el Evangelio del Hijo Pródigo, siempre lloraba. El Papa preguntó con suavidad. ¿Llegó a confesarse? El anciano tardó unos segundos en responder. Sí. Después de casi 2 años viviendo aquí. Pero, al terminar, dijo algo que nunca he podido olvidar. Leo esperó. Me dijo. Sé que Dios me ha perdonado. Ahora solo necesito aprender a creerlo. El Santo Padre sintió un profundo silencio dentro de sí. ¿Cuántas personas vivían exactamente esa batalla? Sabían la verdad con la mente. Pero el corazón seguía prisionero del pasado. El anciano monje se acercó lentamente a una ventana. Desde allí podía verse el pequeño cementerio del monasterio. Cruces sencillas. Sin monumentos. Sin grandes inscripciones. Solo nombres. Y fechas. Leo observó en silencio. El monje habló casi en un susurro. Un día desapareció. No dejó explicaciones. Solo una nota. Sacó cuidadosamente un pequeño papel doblado. La tinta estaba casi borrada. Pero aún podía leerse. Gracias por enseñarme que Dios no se cansa de esperar. Todavía no tengo el valor de volver a casa. Pero por primera vez creo que ese día puede llegar. Leo sostuvo aquella nota entre sus manos. Era diferente a las anteriores. Por primera vez aparecía una chispa de esperanza. No era el final del camino. Pero ya no era la desesperación absoluta. Era un hombre comenzando a creer que la misericordia podía ser más grande que la culpa. Antes de despedirse, el Papa hizo una última pregunta. ¿Recuerda hacia dónde fue? El anciano negó lentamente con la cabeza. No. Pero sí recuerdo algo. La mañana en que partió, permaneció mucho tiempo mirando la puerta del monasterio. Yo le pregunté si tenía miedo. Él respondió. No temo encontrarme con Dios. Temo encontrarme con quienes aún recuerdan quién fui. Aquellas palabras golpearon profundamente el corazón de Leo XIV. Porque revelaban la última cadena que mantenía cautivo a Daniel. No era el juicio de Dios. Era el juicio que imaginaba en los ojos de los demás. ¿Y cuántas veces ocurría exactamente lo mismo? Personas dispuestas a creer en el perdón divino, pero incapaces de creer en la compasión humana. Cuando el Santo Padre abandonó el monasterio, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Durante el viaje de regreso nadie habló. La Biblia descansaba nuevamente sobre su regazo. Las cartas. La medalla. La vieja llave. Y ahora también aquella nota. Todas contaban la misma historia. Pero todavía faltaba el último capítulo. Al llegar al Vaticano, un secretario lo esperaba con una expresión de asombro. Santo Padre. Mientras usted estaba fuera, llegó una llamada desde un pequeño hospital administrado por religiosas. Dicen que un anciano muy enfermo pidió hablar con un sacerdote. No quiso dar su nombre. Solo repitió una frase una y otra vez. El secretario hizo una pausa. Luego añadió lentamente. Dijo: si alguna vez encuentran mi Biblia, díganle a mi hermana que nunca dejé de intentar volver. El Papa Leo XIV permaneció inmóvil. Después de 30 años. Por primera vez. Daniel ya no era solamente un recuerdo. Seguía vivo. Y el tiempo para llevarle el mensaje que había esperado durante toda una vida comenzaba a agotarse. El automóvil del Vaticano salió casi de inmediato. No hubo anuncios oficiales. No hubo comunicados. Solo una breve indicación del Santo Padre. Debemos llegar antes de que sea demasiado tarde. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de Roma, Leo XIV sostenía la vieja Biblia entre sus manos.
Aquella misma Biblia había esperado casi 30 años para reencontrarse con su dueño. 30 años de silencio. 30 años de culpa. 30 años creyendo que el perdón de Dios existía, pero no para él. El Papa miró por la ventana. Pensó en Elena. En las velas que había encendido cada noche. En las cartas escritas desde el anonimato. En el monasterio. En todos los hombres y mujeres que seguían viviendo la misma batalla. Entonces comprendió algo que nunca olvidaría. El mayor triunfo del mal no siempre consiste en hacer que una persona deje de creer en Dios. A veces consiste simplemente en convencerla de que Dios ya dejó de creer en ella. Y esa mentira puede robar una vida entera. El hospital era pequeño. Administrado por religiosas. Lejos del ruido del centro de la ciudad. Una hermana lo recibió en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de serenidad y preocupación. Gracias por venir tan rápido, Santo Padre. Leo caminó junto a ella por un pasillo silencioso. ¿Qué saben de ese hombre? Muy poco. Llegó hace 2 semanas. No llevaba documentos. Solo una pequeña mochila. Pidió permanecer en una habitación sencilla. Dijo que no esperaba curarse. Solo quería descansar. El Papa guardó silencio. La religiosa continuó. Durante días apenas habló. Pero anoche comenzó a repetir una frase mientras dormía. Perdóname por tardar tanto en volver. Nadie sabía a quién se dirigía. Pensamos que quizá hablaba con un familiar. Hasta esta mañana. Leo la miró. ¿Qué ocurrió? La hermana respondió lentamente. Despertó por unos minutos. Nos pidió papel y un lápiz. Solo escribió una línea. Luego dijo: si alguna vez encuentran mi Biblia, sabrán quién soy. La puerta de la habitación permanecía entreabierta. La luz del atardecer entraba suavemente por la ventana. Sobre una pequeña mesa descansaban un vaso de agua. Un rosario de madera. Y un crucifijo muy sencillo. En la cama, un anciano respiraba con dificultad. Su cabello era completamente blanco. Su rostro estaba marcado por los años. Pero sus manos. Sus manos seguían mostrando las mismas pequeñas cicatrices descritas por Elena cuando hablaba de su hermano carpintero. Leo se acercó lentamente. No dijo una sola palabra. Se sentó junto a la cama. Esperó. Después de unos segundos, el anciano abrió lentamente los ojos. Su mirada estaba cansada. Pero aún conservaba una extraña claridad. Al ver la sotana blanca del Santo Padre intentó incorporarse. Leo apoyó suavemente una mano sobre su hombro. No haga ningún esfuerzo. El hombre permaneció observándolo. Luego sonrió con enorme humildad. Nunca imaginé que Dios respondería de esta manera. Su voz era apenas un susurro. El Papa tomó la Biblia y la colocó cuidadosamente sobre la cama. Los ojos del anciano se abrieron por completo. Sus manos comenzaron a temblar. Acarició lentamente la cubierta. Como si reconociera el rostro de un amigo perdido. Una lágrima descendió por su mejilla. Pensé que jamás volvería a verla. Leo habló con una ternura que llenó toda la habitación. Tu hermana nunca dejó de esperarte. Daniel cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. Durante varios minutos no pronunció palabra. Solo lloró. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de un hombre que llevaba demasiado tiempo sosteniendo un peso imposible. Finalmente logró hablar. ¿Sigue viva? Sí. Cada noche encendía una vela por ti. Daniel llevó ambas manos al rostro. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Yo? No tuve valor para regresar. No porque no la amara, sino porque pensaba que ya había destruido demasiado. Leo permaneció en silencio. No interrumpió aquella confesión. El anciano continuó. Todos me hablaban del perdón de Dios. Yo lo creía. De verdad lo creía. Pero había una voz dentro de mí que repetía siempre lo mismo. No para ti. El Papa asintió lentamente. Conozco esa voz.
La he escuchado en muchas personas. Pero nunca viene de Dios. Daniel levantó la mirada. Por primera vez había esperanza en sus ojos. Entonces, ¿de dónde viene? Leo respondió con absoluta calma. Del miedo. Porque el miedo siempre intenta ocupar el lugar donde debería vivir la confianza. Después de unos minutos de silencio, Daniel hizo una pregunta inesperada. Santo Padre. ¿Cree que Dios se cansó de esperarme? Leo no respondió inmediatamente. Abrió la Biblia. Buscó el Evangelio de Lucas. Lo colocó frente a Daniel. Y leyó lentamente. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Después cerró el libro. Miró directamente a Daniel. El padre no esperó a que el hijo llegara perfecto. Corrió cuando aún estaba lejos. Eso significa que el amor comenzó antes del regreso. Daniel rompió a llorar nuevamente. Pero esta vez era diferente. No lloraba por el pasado. Lloraba porque, después de 30 años, aquellas palabras finalmente habían atravesado la muralla que él mismo había construido. Con enorme dificultad tomó la mano del Santo Padre. Toda mi vida. Esperé escuchar exactamente eso. En ese momento llamaron suavemente a la puerta. Era una enfermera. Miró al Papa con emoción. Santo Padre. ¿Hay alguien más? Leo salió al pasillo. Allí permanecía una mujer anciana apoyándose en un bastón. Sus manos temblaban. Sus ojos buscaban la habitación con una mezcla de miedo y esperanza. Era Elena. Nadie le había explicado nada. Solo recibió una llamada diciendo que debía viajar inmediatamente a Roma. Cuando vio al Papa, comprendió. No preguntó. No hizo falta. Leo simplemente sonrió. Y dijo en voz baja. Ha llegado el momento de apagar la vela. Porque la persona por la que estuvo encendida. Por fin encontró el camino de regreso. Elena comenzó a llorar. Durante 30 años había esperado aquel instante. 30 años creyendo que quizá nunca volvería a abrazar a su hermano. Respiró profundamente. Secó sus lágrimas. Y, con pasos lentos, cruzó la puerta de la habitación. Daniel levantó la vista. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Los años desaparecieron. La culpa desapareció. El tiempo desapareció. Solo quedaron dos hermanos mirándose después de una vida entera. Y mientras el Santo Padre se retiraba discretamente para dejarles aquel momento, comprendió que el verdadero milagro nunca había sido encontrar una Biblia olvidada. El verdadero milagro era descubrir que la misericordia de Dios había permanecido esperando con la misma paciencia, durante todos aquellos años. La habitación permaneció en silencio. No era el silencio de la tristeza. Era el silencio que solo existe cuando dos corazones vuelven a encontrarse después de haber esperado demasiado tiempo. Elena se acercó lentamente a la cama. Sus manos temblaban. Daniel levantó la vista. Durante unos instantes ninguno encontró palabras. Los años habían cambiado sus rostros. Las arrugas hablaban del tiempo. El cabello blanco hablaba de las batallas. ¿Pero los ojos? Los ojos seguían siendo los mismos que compartían la infancia en aquella pequeña casa donde cada noche sus padres les enseñaban a rezar. Finalmente Elena sonrió entre lágrimas. Sabía que algún día volverías. Daniel cerró los ojos. Yo también quería volver. Solo que nunca encontré el valor. Ella tomó su mano. La sostuvo con la misma ternura con la que una hermana mayor sostiene la mano de un niño asustado. Nunca dejé de esperarte. Cada noche encendía una vela. No para recordarte el camino, sino para recordarme a mí misma que la esperanza nunca debe apagarse. Daniel comenzó a llorar otra vez. Perdóname. Por todos estos años. Por todas las cartas que nunca respondí. Por cada Navidad. Por cada cumpleaños. Por cada silencio. Elena negó suavemente con la cabeza. No necesito que me pidas perdón por haber sufrido. Solo necesitaba volver a verte. Aquellas palabras llenaron la habitación de una paz difícil de describir. Porque el amor verdadero no lleva una lista de cuentas pendientes.
Espera. Perdona. Y cuando llega el momento. Abraza. El Papa Leo XIV observaba la escena desde unos pasos de distancia. No quiso interrumpir. Comprendía que existían momentos donde incluso las palabras más hermosas resultaban innecesarias. Después de unos minutos, Daniel volvió la mirada hacia el Santo Padre. Hay algo que necesito decir antes de partir. Leo se acercó. Daniel respiró profundamente. Cada frase parecía exigirle un enorme esfuerzo. Durante 30 años pensé que Dios me había dejado una puerta entreabierta. Y que dependía de mí encontrar el camino. Pero ahora comprendo que nunca fue así. El Papa permaneció atento. Daniel continuó. La puerta siempre estuvo completamente abierta. El que permanecía inmóvil era yo. El miedo me convenció de que Dios esperaba un hombre perfecto. Cuando en realidad solo esperaba un hijo dispuesto a regresar. Una lágrima descendió por el rostro del Santo Padre. Porque aquellas palabras resumían toda la historia. Y también resumían el Evangelio. No era Dios quien había levantado un muro. Era la culpa quien había construido una prisión. Y la misericordia llevaba 30 años esperando pacientemente frente a la puerta. Esa misma tarde, Daniel pidió celebrar el sacramento de la reconciliación una vez más. No porque dudara del perdón recibido años atrás, sino porque deseaba entregar definitivamente el peso que había llevado durante tanto tiempo. Después pidió recibir la Eucaristía. Cuando terminó de comulgar, permaneció varios minutos con los ojos cerrados. Una paz serena iluminaba su rostro. Muy distinta a la expresión de angustia descrita en las antiguas cartas. Al abrir nuevamente los ojos, buscó la Biblia. La colocó sobre su pecho. Luego miró a Elena. Quiero que esta Biblia permanezca abierta para quien algún día crea que ya no puede volver. No debe quedarse conmigo. Debe seguir hablando cuando yo ya no pueda hacerlo. Leo asintió. Así será. Horas más tarde, mientras la noche envolvía el pequeño hospital, Daniel comenzó a respirar con más dificultad. Las religiosas permanecían rezando discretamente en el pasillo. Elena seguía junto a la cama. El Santo Padre sostenía entre sus manos el rosario de madera encontrado sobre la mesa. En un momento de absoluta calma, Daniel abrió lentamente los ojos por última vez. Miró el crucifijo. Después miró a su hermana. Finalmente fijó la vista en el Papa. Con una voz apenas audible pronunció sus últimas palabras. Dígales que nunca esperen 30 años para volver a casa. Y sonrió. Fue una sonrisa pequeña. ¿Serena? La sonrisa de un hombre que, al fin, había dejado de huir. Pocos instantes después, el silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez no era un silencio de ausencia. Era un silencio lleno de esperanza. Semanas más tarde, el Papa Leo XIV regresó a la pequeña capilla donde todo había comenzado. La vieja Biblia ya no descansaba sobre un banco olvidado. Había sido colocada dentro de una sencilla vitrina de madera. No como una reliquia extraordinaria. Ni como un objeto histórico. Sino como un testimonio. Junto a ella solo aparecía una breve inscripción. Nunca es demasiado tarde para volver al Padre. No había apellidos. No había fechas. No había explicaciones. Porque aquella historia ya no pertenecía únicamente a Daniel. Pertenecía a todos aquellos que alguna vez se sintieron indignos del amor de Dios. Durante una homilía celebrada meses después, el Santo Padre compartió una reflexión sin revelar nombres ni detalles personales. Dijo simplemente: he conocido a un hombre que pasó 30 años creyendo una mentira. La mentira de que había pecado demasiado para ser amado. Pero el Evangelio nunca dice que el Padre dejó de esperar. Dice exactamente lo contrario. Cuando el Hijo todavía estaba lejos, el Padre ya corría hacia él. Después hizo una pausa. Miró a los fieles reunidos. Y añadió con voz serena: si hoy alguien escucha estas palabras creyendo que ya es demasiado tarde, quiero decirle algo. No espere a sentirse digno para acercarse a Dios. Acérquese precisamente porque necesita su misericordia. Ninguna culpa es más grande que el amor del Padre. Ningún pasado puede cerrar la puerta que Cristo abrió con su cruz.
Y ningún corazón está tan lejos como para no encontrar el camino de regreso. Quizá tú, que has escuchado esta historia hasta el final, también llevas tiempo cargando una culpa que nadie conoce. Quizá hace años que deseas volver a rezar. Volver a entrar en una iglesia. Volver a hablar con Dios. Pero una voz silenciosa sigue repitiendo. No después de todo lo que has hecho. Si esa voz existe dentro de ti, recuerda algo. Esa voz nunca habló en nombre de Dios. Porque Dios no dice: vuelve cuando seas perfecto. Dios dice: ven a mí tal como estás. Y tal vez, mientras escuchabas esta historia, descubriste que la Biblia olvidada nunca habló solamente de Daniel. También hablaba de todos nosotros. Porque, tarde o temprano, cada ser humano necesita recordar una verdad sencilla que puede cambiar una vida entera. La misericordia de Dios nunca se cansa de esperar. El único paso que falta es el nuestro. Fin.